Me da miedo pensar que aquellos que estaban tan próximos a mí se hallan ahora a la merced de los verdugos más crueles del mundo. Y todo porque son judíos. Esto lo escribió Ana Frank en su diario el 19 de noviembre de 1942 y guarda una relación apabullante con lo que vamos a hablar hoy en Pónganse a leer. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y como les decía, lo que les mencionaba al inicio es un trocito del diario de Ana Frank, que es un texto fundamental para entender y acercarse al conflicto bélico que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, y que nos acerca también a la realidad de un pueblo que vivió una auténtica pesadilla y el drama de la guerra, quizás con mucha más crueldad que otros. Hoy en Pónganse a leer vamos a hablar de un texto que también aborda la guerra, pero de una forma peculiar, porque quizás estamos acostumbrados a libros de historia, a ensayos, artículos o crónicas. Estamos acostumbrados a enfrentarnos a la guerra a través de libros de ficción histórica, pero poco nos acercamos a la guerra por medio de un cómic. Y yo me he acercado de alguna forma a la Segunda Guerra Mundial a través de un cómic. Un cómic al que llegué hace muy poquito, porque este no era el episodio que iba para hoy, este no era el de hoy en el orden en el que yo lo tenía establecido, pero cuando explotó este lío horrendo de Rusia invadiendo Ucrania y empezamos a ver y a escuchar los testimonios de el pueblo ucraniano violentado por esta marea rusa, y cómo Europa hace lo que mejor sabe hacer: mirar, observar, pronunciarse, no hace más nada. Y el mundo también hace lo mismo y dejan a aquella gente ahí, como dejaron a los sirios, como dejaron a la gente de los Balcanes, como han dejado a todo el mundo, porque tú sabes, la vida es así. Yo decidí que iba a acercarme a los conflictos bélicos y llegó a mis manos un cómic maravilloso que se llama Maus, y ese cómic es el objeto de Pónganse a leer el día de hoy. A ver, ¿pero qué es la guerra? La guerra, ¿qué es lo que es la guerra? Okay, fíjate tú. El general y estratega militar, y que también el tipo era filósofo en la antigua China, que se llamaba Sun Tzu, dice en su libro El arte de la guerra, que es una obra que ha sido inspiración para un montón de gente, como por ejemplo Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong. Imagínate tú qué espanto esta gente. Bueno, no, Napoleón no. Yo con Napoleón tengo ahí, como tú sabes, un horror. Lo que pasa es que el tipo era chiquito, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Este caballero dice en El arte de la guerra una frase que yo me voy a permitir citarles textualmente del libro que tengo aquí entre mis manecitas. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido. Y ello no debe ocurrir entre nosotros. Cuando yo leí esto, me quedé así como que, válgame Cristo, pero este hombre es un desalmado. ¿Cómo le ocurre a este señor decir semejante cosa? Pues y con esto meterle en la cabecita loca a un montón de megalómanos y voy a citar aquí a Federico Capocci, cosas muy importantes, a todos estos sociópatas que nos gobiernan estos tipos de conceptos. Pero luego pensé, pero si este hombre no dice más que la verdad, tristemente es así, es la verdad. ¿Es lapidario? Sí, es lapidario, tristemente sí, pero la cosa es así, funciona así, lamentablemente. A ver, vamos a ponernos meticulosos. Aquí voy a la ñoñología y voy a citar nuevamente a alguien de cosas muy, muy importantes, ese podcast fenomenal, a Daniela Ormazábal, que ella es la mujer de la ñoñología. Yo también soy un poco ñoño, entonces, si uno se va a la enciclopedia y busca guerra, encuentra que es una palabra o un término que está relacionado con otros como el combate, la batalla, la lucha, la pelea, el enfrentamiento,
La guerra se refiere en un uso más habitual a la lucha armada o el conflicto bélico entre dos o más naciones o bandos. Esto implica el rompimiento de un estado de paz y da paso a un enfrentamiento con todo tipo de armas que suele generar un elevado número de muertes. Esto lo estamos viviendo en Ucrania en este momento. Esto último también, por cierto, lo saqué de definición.es. En la historia de la humanidad, los hombres han resuelto, y digo resuelto entrecomillado, ojo, sus problemas a través de la guerra. Desde que el mundo es mundo, los hombres, mira, nos peleamos. Y también cuando nos peleamos involucramos a un gentío en esos peos. Y me disculpan la dominguera, pero bueno, no, yo creo que no hay otra forma de llamar a esta cuestión. Tanto es que involucramos a más gente que durante el siglo XX tuvimos la desdicha de vivir dos conflictos armados que alcanzaron escala mundial. La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar en Europa, desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, y que explotó después del asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria. Franz Ferdinand se llamaba el tipo. De ahí sacó, por cierto, el nombre la banda escocesa, que es fantástica. Este hombre lo mató un nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Y luego la Segunda Guerra Mundial, que es otro lío en Europa, en el que se involucró Titiri Mundati, y que desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945 mantuvo a los pueblos en vilo. Y como consecuencia, entre otras muchas que fueron muy tristes y muy lamentables, y que fueron de lo más salvaje, irracional y desalmado que puede llegar a ser el ser humano cuando está metido en un conflicto de esto, como consecuencia de esto sucedió uno de los episodios más tristes de la humanidad, el Holocausto judío. Yo podría ponerme aquí a hablar del Holocausto porque aparte es un tema que me interesa mucho, pero aquí nos va a agarrar el sereno y no vamos a avanzar en lo que nos atañe aquí. Esto es un podcast para hacer apología de la lectura. Si usted quiere aprender de guerra, pues se va a Crónicas de Ares, que también es otro podcast fantástico de Culturizando, y bueno, por ahí busca usted y se documenta. Pero vamos a volver. Voy a citar ahora a Cohen Slimde, que es parte de la página oficial de la Casa Ana Frank, que dice, y cito textual: durante la Segunda Guerra Mundial los nazis asesinaron a casi 6 millones de judíos europeos. Este genocidio es conocido con el nombre del Holocausto. A esto nos referimos cuando hablamos del Holocausto: el asesinato sistemático y metódico de la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis. Esta gente no solamente mató judíos, esta gente mató gitanos, esta gente mató personas con discapacidad, esta gente mató a Titirimundi, pues al que no le gustaba cómo se veía, al que no se veía como ellos, al que no era ario. Yo hubiera sido una víctima de ellos. Aunque probablemente si mi abuela hubiera andado por ahí, me hubiera puesto de perfil y le hubiera dicho: disculpe, señor caballero alemán, mire esta nariz Aristimuño, esa no la tiene usted, así que me lo deja quieto. Bueno, en este marco y el producto de esta situación, Art Spiegelman escribió, y bueno, me van a perdonar la pronunciación de este caballero, Art Spiegelman, creo que se pronuncia así, Art, escribió una historia. Esa historia es la historia de su padre. Su padre era un judío que fue un sobreviviente del Holocausto, y esa historia la escribió en clave de cómic y se ganó hasta el premio Pulitzer en 1992. Y en ese cómic nos regala, de una forma muy peculiar, un acercamiento a este conflicto y a las funestas consecuencias que este conflicto trajo consigo. Art es, Art, que no se llama Art, se llama realmente Artie Spiegelman, o Spiegelman, no sé cómo se pronuncia esto. Es un historietista estadounidense, pero no nació en los Estados Unidos, nació en Estocolmo, en Suecia, en febrero de 1948. Sus padres eran una pareja judía polaca que sobrevivieron al campo de exterminio de Auschwitz. En 1951 esta gente logra emigrar a los Estados Unidos y se quedaron ahí definitivamente. Tanto Vladek, que era el padre, como Ania, que era la mamá, nunca superaron la muerte durante la guerra de su hijo primogénito, que se llamaba Richeu. En el cómic este acontecimiento es
es como muy determinante, está como muy presente en la historia. La muerte de Richeo. La familia se instaló en Rego Park. Rego Park es un barrio del distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, que por cierto, de Queens también son rey romano, el gran rey romano, y mi ídola de juventud, Fran Drescher, la niñera. En algún momento creo que todos quisimos ser Fran. Desde chamo se interesó por el mundo de la animación, de las historietas, de manera que él decidió estudiar cartooning en la Escuela de Arte y Diseño de Manhattan. Y también estudió en la Universidad de Binghamton. Y en esa universidad fue estudiante de un caballero que se llama Ken Jacobs, que fue su profesor, que lo influenció de manera notable, al punto, imagínense ustedes, que juntos fundaron el departamento de cine de esa universidad. Él se destacó como un estudiante sobresaliente, sobre todo en las asignaturas de arte y filosofía. Me encanta este hombre, ya porque por aquí ya uno va viendo de dónde viene la calidad de la historieta, del cómic. En los años 60 del siglo XX vivió momentos rudos, momentos muy duros. Este hombre tuvo una crisis nerviosa, su mamá se suicidó. La crisis nerviosa le llevó a que lo internaran en un hospital psiquiátrico, luego sale. Fue un momento complicado. Pero también en esa misma época, él empezó a producir historietas que firmaba con un seudónimo. Se hacía llamar Skip Grant. Y su estilo era muy vanguardista. Había como mucha introspección en su trabajo. A ver, recordemos, el tipo le había gustado la filosofía, la introspección, la cosa, el pensar, el echar para adentro. La carrera de historietista de este hombre se consolidó en los años 70, en la década de la música disco, y en los 80 fundó junto con su esposa Françoise Molly una revista de vanguardia que se llamaba Raw. La intención era crear como un espacio para los jóvenes historietistas de vanguardia y darles cabida y publicarlos por ahí. En esta revista fue donde se publicó por entregas la obra que lo encumbró y que hoy, bueno, nos tiene aquí hablando de él, Maus, que rápidamente ganó popularidad en el mundo del cómic y destacó por su calidad, al punto de que, y fíjate tú, anoten esto por ahí, fue expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, y con esta obra se ganó, como ya les dije, el premio Pulitzer, pero también se ganó una beca de la Fundación Guggenheim. Imagínate tu muerte. El género que cultiva Art es el cómic. Pero, ¿de qué va el cómic? ¿De qué va este género? Bueno, el término cómic nace como una adaptación del vocablo inglés cómic, que significa gracioso. Este vocablo fue adaptado y hoy lo usamos como un sinónimo de historieta y de novela gráfica, por ejemplo. El cómic representa una forma de expresión artística, una manera de comunicar ideas por medio de ilustraciones que guardan una secuencia continua y exponen el relato de manera distinta al texto tradicional de estas páginas llenas de letras y de párrafos escritos. La historia del cómic es muy extensa, pero, es muy extensa, pero ¿por qué es muy extensa? Porque antes de escribir, el hombre aprendió a dibujar, de manera que las pinturas rupestres podrían ser como las primeras historietas de la humanidad. Sin embargo, el formato del cómic, como lo conocemos hoy, nace después de la Primera Guerra Mundial, con la publicación de revistas gráficas o comic books, que tenían cautivado a los niños, al público infantil y al público juvenil, y que, servían como un escape a la época histórica, que era realmente compleja y dura y triste y lamentable. La gente estaba pasando por un momento difícil, entonces, bueno, le echaban mano a esto para divertirse, para entretenerse un poco. Luego llegaron al final del siglo XX, en una transformación, porque el formato se fue consolidando, fue adquiriendo como una madurez artística, al punto de que hoy, y fíjense, les voy a citar un trocito de un artículo de la página web concepto.es, que dice que el cómic es una composición adulta, exigente, compleja, que reúne los atributos artísticos del dibujo y la ilustración, como la composición narrativa y la reflexión lingüística propias de la literatura. Es un género complejo. Entonces, yo que no consumo tanto cómic, empecé a mirar hacia el cómic a partir de que fui preparando mis notitas para este episodio y después de leer Maus, porque yo he leído poco cómic. Yo leí, antes de esto, leí Pyongyang,
leí Persepolis, en fin. Pero ahora como que voy a empezar a leer más. Ok, volvamos con Ark y con su mouse. La primera vez que se publicó el cómic, como ya les mencioné antes, fue a través de la revista Raw, y ahí se publicó por partes, como los antiguos paquines. El primer volumen recopilatorio, que contenía la obra completa, se publicó en 1986. Qué buen año ese, el 86. Y fue publicado por la editorial Pantheon, o Pantheon, me corregiría. Ya yo escucho a más de uno que en este momento está escuchándome la pronunciación y me está corrigiendo. El cómic no se llamaba Mouse, no. Y aquí empieza Cristo a padecer con la pronunciación. Yo voy a hacer un sacrificio, un esfuerzo titánico por intentar pronunciar esto correctamente. El nombre que tenía esto originalmente era A Survivor Tale of My Father Bleed's History. Que viene siendo algo así como la historia de mi padre, un sobreviviente que sangra historia. A ver, ¿qué tal les quedó el ojo? El título ya de por sí es lapidario. La historia de mi padre, un sobreviviente que sangra historia. Oye, Virgen María. Luego, en el año 91, se publica con otro nombre que aquí me voy a saltar la vergüenza. En español vendría siendo como Y aquí comenzaron mis problemas. Sí, porque tampoco me voy a exponer tanto para ustedes. No, yo no gano nada con esto, monetariamente. Así que imagínate tú. Estos dos volúmenes se compilaron, se juntan y forman el corpus de lo que nosotros conocemos hoy como Mouse. Pero, ¿de qué va Mouse? ¿Qué es lo que nos cuenta este caballero a través de las ilustraciones prodigiosas de este cómic? Mouse es un libro biográfico. Es la historia del padre del autor, como ya les mencioné, pero también es un cómic de memorias, pero también es un texto histórico, pero también tiene trazos de autobiografía, de manera que aquí estamos frente a una mezcla de géneros. A mí, bueno, ya lo mencionaba antes, pero a mí particularmente me recordó a Persepolis. Persepolis, que es la gloria del cómic de Marianne Satrapi, que a mí me voló la cabeza, porque yo llegué a este cómic gracias a la película. Y en la película, la voz de la abuela la hace Catherine Deneuve. Imagínate tú tener de esa abuela Catherine Deneuve. Ay, no, bueno, no sé. Mati que no se ponga remilgos. Por cierto, que yo nunca le voy a perdonar a Ratatouille que le haya robado el Oscar a Mejor Película Animada a Persepolis. Persepolis es mucho mejor película que la historia de la rata esa que cocina. Pero que asco, por Dios. Bueno, continuamos. Bueno, ya va, antes de continuar, voy a hacer una promesa desde ahorita y aquí. Le debemos un episodio a la señora Satrapi en Pónganse a Leer, de manera que yo me comprometo con ustedes, porque yo soy un admirador entusiasta de esta mujer y de su producción literaria y de ilustración de sus cómics. Bueno, en Mouse nos metemos en la vida de Vladek y lo acompañamos, yo diría como de una forma casi impúdica, en sus aventuras y en sus desventuras, porque nos vemos envueltos hasta en sus momentos de encuentros amorosos previos a conocer a la mamá del autor. Y todo esto tiene como telón de fondo los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El cómic narra un episodio premonitorio al inicio, se arranca con Art siendo un niño al que sus amigos dejaron botado porque se le echaron a perder los patines, y su papá le dice, y voy a citarlo: amigos, tus amigos, si los encerrara una semana en una sala sin comida, entonces vería lo que son. Los amigos. Esto da pie para que arranque la obra. Esto es lo primero, que parece como un episodio aisladito, porque luego ya lo próximo que vemos es hablar con el papá, el señor ya anciano y él siendo un adulto, pero nos da como unos indicios, nos tira unas flechitas de por dónde va la cosa. Luego entramos propiamente a la vida de Vladek. Lo hacemos junto a su hijo, que, insisto, ya es adulto. Él visita a su papá y le dice que quiere escribir una historia, que quiere escribir su historia. Y su papá accede y se pone en manos a la obra. De manera que él empieza a visitar a su papá de forma más recurrente y a tomar notas de las peripecias de Vladek. Art busca que Vladek recuerde todo lo que sucedió, pero con un especial énfasis en lo que pasó en la época del Holocausto. Y Vladek lo que hace es, de una forma muy tierna, y no sé si esto fue intencional en el autor, pareciera que es como un niño que va por primera vez al mar y el papá lo lleva, entonces lo lleva de la manito
y le va enseñando, bueno, le va diciendo, esta es la arena y esa es la espuma del mar y vamos a pararnos aquí y vamos a sentir cómo nos moja los piececillos. Es una cosa muy linda. Y bueno, en esta tónica se van paseando por la vida de este señor antes de la guerra y luego el momento oscuro de la guerra. Resulta que la madre de Art, que no había nacido todavía en este momento, tiene una crisis nerviosa. La señora tiene una depresión postparto, y entonces se van a un sanatorio mental, el señor le acompaña, y aquello como se pinta en el cómic parece que es un trocito del paraíso en la tierra. El sanatorio mental es una cosa toda muy linda, toda idílica. Y cuando regresan de la recuperación de Anya, se percatan que las cosas han cambiado, que, oye, hay unas tensiones políticas y antisemitas que han ido creciendo, que han aumentado, que los nazis han tomado el control y que la vida no va a ser nunca como era antes, o sea, no van a volver a vivir como vivían antes. A Vladek lo reclutan, lo mandan al frente y ahí lo capturan los alemanes y empieza el calvario. Y me van a perdonar la expresión católica, pero yo creo que calza perfectamente con lo que vive este pobre hombre. Después de que lo liberan, él logra pasar por la frontera, se reúne con la familia, pero en 1943 empieza un traslado de los judíos de un gueto a otro, y en ese momento la familia toma una decisión que yo creo que es funesta, porque mandan a Richiu, que era el niño, el primogénito, con una tía, y lo mandan a otro pueblo porque piensan que ahí va a estar más seguro el muchachito. Cuando los nazis empiezan a redoblar la carga contra los judíos, la tía decide que ella no se va a exponer a eso. Y entonces esta mujer decide acabar con su vida y acabar con la vida de sus hijos y de Richiu. Y se envenenan todos. En este punto yo tuve que hacer un alto en la lectura. Y me quedé un rato así como pensando en esas víctimas de la barbarie, en esas víctimas que nunca vamos a conocer, que no conocimos y que no vamos a conocer nunca más. Que fueron víctimas también del miedo. Del miedo a un futuro que, bueno, mira, parece que es infernal. O sea, lo que viene, ¿qué viene? ¿Qué nos espera? Pues si lo que nos espera es esto tan terrible, no quiero seguir viviendo. Es una decisión muy triste, es algo muy duro. Oye, yo no me tomaría esto con ligereza, ¿no? Hay un escritor, Stefan Zweig, o Stefan Zweig, como quieran ustedes pronunciarle, que toma una decisión de este tipo también cuando estalla la guerra. Él y su mujer dicen, bueno, no vamos a pasar por esto otra vez. No, porque nosotros hemos visto lo que es capaz de hacer el ser humano. O sea, no. Bueno, volvemos a la historia. Vladek y Anya se refugian, se esconden y viven de escondite en escondite, así como Ana Frank, escondidita, pero bueno, ellos pasaban de uno a otro. Anita con su hermana y con sus padres y con la otra gente que estaba en el anexo, pues se quedaron ahí hasta que alguien los delató y los descubrieron. Pero estos no. Ellos estaban escondidos y Vladek salía de incógnito. Él se hacía pasar por un polaco no judío y salía a buscar comida y a buscar algunas cositas que necesitaban. Pero en esa salida se convierten en víctima de unos estafadores que los entregaron a la Gestapo. Y entonces los montan en un tren con destino al tristemente célebre campo de concentración y exterminio Auschwitz. Y ahí los separaron hasta el final de la guerra. Yo les voy a dejar el relato hasta aquí. Yo no quiero hacer spoiler de nada, Dios me libre de eso. Yo siento que si yo sigo hablando, les voy a revelar una historia que en el fondo de mi corazón a mí me gustaría que ustedes descubrieran por ustedes solos. Que ustedes se acerquen a la lectura de este cómic y se emocionen como yo me emocioné leyéndolo. Entonces yo voy a dejar hasta aquí la historia, espero picarles la curiosidad. Ahora, hay algo que yo no les he mencionado en todo lo que les he dicho. Y es que los personajes de esta historia son animales antropomórficos. Es decir, son animales con características humanas. Y esto no hace más que generar el interés del lector, pues porque genera mucha curiosidad. Esta historia contada a través de unos animalitos. Aquí los judíos son representados como ratones, los alemanes son representados como gatos. A María Leopoldina, mi gata, no le gusta esto. También hay cerdos que representan a los polacos, las ranas representan a los franceses, los ciervos son los suecos y los perros son los estadounidenses.
Los británicos son los peces también. Los personajes principales de Maus son Art, evidentemente, el autor, que se presenta con unas características un tanto como inquietantes, porque él se autodefine en el cómic como un tipo egocéntrico, un tipo que es neurótico, obsesivo, rabioso, proclime a la autocompasión, alguien como para salir corriendo, entonces no es un buen partido. También está Vladek, que es el padre del autor, que es un polaco judío que sobrevive al holocausto. Nos presenta a su papá como si fuera un señor tacaño, bueno, como si fuera no, este caballero fue así, era un tipo tacaño, austero, ansioso, terco total. En el libro, en el cómic, bueno, asistimos a la terquedad de este hombre. Es un tipo que es capaz de sacar de quicio a cualquiera, realmente, y que en un punto llega a hacer comentarios que son hasta racistas, porque hay un episodio con la esposa de Art que recoge en una carretera a un afroamericano, y Black tiene miedo de que este afroamericano los vaya a robar o les haga algo malo porque el tipo es negro. Imagínate tú ya por ahí por donde va la cosa. De manera que aquí no hay una idealización del sobreviviente del holocausto, sino que nos presenta a la gente como es. Porque no todo el que sobrevivió es una alma bonda. Bueno, no, ahí había gente buena y había gente mala. No todo el que sobrevivió era bueno. Ana Frank se murió, por ejemplo. De la familia Frank solamente quedó vivo Otto. Eso no quiere decir que Otto fuera el más bondadoso de la familia. Así que hay un tema aquí que me gusta, que es el presentar a la gente sin ese maniqueísmo rancio que es tan fastidioso. Luego, como soporte, están Anya, que es la madre de Art y es la primera esposa de Black, que es una mujer que es nerviosa, una mujer que tiene unas tendencias depresivas. El final de Anya es determinante en la historia del cómic y en la vida del autor. Yo insisto, no se los voy a compartir porque a mí no me gusta hacer spoilers. Yo voy a dejar que ustedes descubran esto solitos a través de la lectura del cómic. Aparece también Mala, que es la segunda esposa de Black. Esta mujer yo creo que es el ser humano más paciente del mundo. O la ratoncita más paciente del mundo. Porque mira que aguantarse el Black esta. Y está también François, que es la esposa francesa de Art. El estilo del autor es meramente fabulístico. Es decir, los protagonistas en esta obra son animales que se ven involucrados en situaciones en donde las costumbres, los vicios, las virtudes de los personajes tienen como una alta carga formativa. Hay una estética también en la obra de Spiegelman, que está inspirada en los dibujos animados norteamericanos de los años 50 del siglo XX, porque él bebió de esta estética. A ver, este fue el cine y fue la televisión que él consumió cuando era niño. Y uno se inspira mucho por lo que te impacta de niño. Y los dibujos se presentan en blanco y negro, que me parece fantástico esto, igual que en Persepolis. Y tienen un trazo muy anguloso, que a veces pareciera que es como un trazo nervioso, ¿no? La obra de Art está claramente influenciada por el expresionismo, y eso se deja ver en Maus, porque esta no es la única obra de este hombre, ¿no? Esta es la que estamos hablando hoy. Pues este caballero tiene una producción bastante extensa y de, insisto, muchísima calidad. Por la temática de la obra y la forma en que se presenta para el lector, los hechos de Maus se convirtieron, o se convirtió en todo caso, Maus se convirtió rápidamente en una obra de culto, en un clásico contemporáneo. O sea, empezó a aparecer en los currículos escolares de los Estados Unidos como una herramienta, un medio para acercar a los niños y a los jóvenes a lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y a todo el drama del Holocausto. El cómic es un formato que genera mucha curiosidad en los adolescentes y en los chamos. Es un formato muy generoso para iniciar a un lector nuevo, no el lector en el hábito. El cómic yo creo que es una estrategia que muchos padres deberían echar mano del cómic, del buen cómic. Ojo, por favor, atención. Maus tiene todas las papeletas, pero tiene todos los números, todos los cartones de ese bingo para ganarse a cualquiera que esté enfrente de Maus, de la obra. Pero, sin embargo, a pesar de todas estas maravillas, la Junta Escolar del Condado de McMinn, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos, recientemente acordó, y ojo con el dato, porque esta decisión fue tomada por unanimidad,
que Maus no puede seguir siendo parte de los libros sugeridos en la asignatura de lenguaje artístico de los alumnos de octavo grado. En octavo grado en los Estados Unidos se tienen unos chamos que van entre 13 y 14 años de edad. Porque resulta que esta gente dice que en la obra se presenta una representación del cuerpo desnudo de una mujer y aparte tiene unas expresiones que son malsonantes. En total, porque esta gente las contó y esto forma parte de la discusión del consejo cuando decidieron vetar a Maus, 8 groserías o 8 palabrotas. 8 palabrotas. Qué angustia, por Dios. Qué piquiña me da a mí esta cultura de la cancelación. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros con la cultura de la cancelación? O sea, una pregunta abierta. ¿Hasta dónde? A mí me parece que esto es tan peligroso. Esto es tan peligroso. O sea, esta gente vive viendo el riesgo en todas partes. El peligro que son ellos mismos. Ellos son los que son peligrosos. Son peligrosos porque son intolerantes. Porque no... A ver, que tiene expresiones malsonantes. 8 por 8. ¿De verdad? Que una representación desnuda del cuerpo de una mujer ratón. ¿En serio? ¿Estamos hablando en serio? O sea, esto es de verdad. Esta gente... Ay, por favor. Y esta es la potencia. En serio. Bueno, no nos vamos a quedar ahí. Esta gente vetó un cómic porque tiene poder. Y cuidado con el poder. Porque el poder justifica cosas como la quema de libros en la Alemania nazi, por ejemplo. Resulta que en el sistema de los Estados Unidos se les da poder a los consejos rectores educativos para que seleccionen y decidan los contenidos pedagógicos de una determinada región. Entonces, haciendo el ejercicio de este poder, esta gente veta este cómic, que es una gloria, y que podía haber sido el acercamiento y el éxito para consolidar el hábito de la lectura en un montón de muchachitos. Las reacciones no se hicieron esperar. De una vez saltó la gente del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, del Holocausto de Estados Unidos, no de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no ha pasado Holocausto todavía. Y esta gente se pronunció por Twitter. Y en Twitter esta gente escribió: el cómic ha desempeñado un papel esencial en la difusión de las detalladas experiencias de víctimas y supervivientes del Holocausto. Yo evidentemente estoy con esta gente y podría seguir aquí hablando por horas y dando mi opinión y esgrimiendo mis argumentos, pero aquí nos va a agarrar el sereno y estamos aquí para hacer apología de la lectura y no para compartir mis indignaciones. Bueno, gente, yo me tengo que ir porque, bueno, tú sabes, aquí el tiempo vale oro. Yo espero de verdad con todo mi corazón haberles picado la curiosidad y que después de escuchar este episodio ustedes vayan corriendo a buscar Maus y vayan también a darse un banquete y la oportunidad de acercarse un poco y desarrollar cierta empatía y sensibilidad con lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y con lo que está sucediendo en este momento en Ucrania. La calidad de la obra de Spiegelman es innegable. Ojo, que no solamente lo digo yo porque a mí me gustó cómo estaba dibujado y cómo estaba escrito. Esto ha sido reconocido por diversos colectivos, por diversas asociaciones de críticos, hasta por festivales. Este hombre se ganó un montón de premios. Por ejemplo, se ganó el premio del Festival de Cómic de Angulema. Se ganó el premio Max and Moritz. Se ganó el premio literario de ficción de Los Angeles Times. Y se ganó otro montón de premios por Maus. La narración de Maus es una narración que va alternando momentos de la vida del propio dibujante con los momentos de la vida del padre del autor, con momentos en los que se entrelazan las vidas de ambos. Se habla de la vida y se habla de la muerte con mucha naturalidad. Es un retrato muy íntimo que trasluce los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y por eso yo creo que es muy importante que se lea, porque estamos en tiempos de guerra, gente, y en la guerra la gente sufre porque unos desalmados deciden resolver sus problemas a punta de pistola. Pero si nosotros leemos, si nos formamos, si ampliamos el criterio, si nos sensibilizamos, si nos empatizamos con los demás, aprendemos entonces a resolver los problemas de una manera distinta. Menos balas y más libros. Así que yo de esta manera me despido de ustedes con el corazón así como muy arrugadito por lo que está pasando, por esta historia. Les hago la invitación nuevamente a leerlo. Y me voy recordándole la consigna que ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó
Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.